Buenas noches, mis hermanos y mis hermanas. Tenemos el privilegio de estar en el santuario de Nuestra Madre del Valle, en estas festividades que son conmemorativas de los 129 años de la coronación, pero a la vez se inscriben en el marco de este año jubilar, de este año mariano, que lo habíamos proyectado con tantas fiestas, con tantos congresos, y bueno, lo vivimos así, de este modo. En estas noches, hasta el día, desde hoy domingo, segundo domingo de Pascua, hasta el día viernes, vamos a hacer después de la misa de 20, esta lectura orante de la palabra de Dios. Para hoy les propongo el texto del Éxodo, capítulo 33, versículo 18 al capítulo 34, versículo 9. Les voy a pedir todas estas noches que en sus casas tengan la Biblia y una imagen virgen en el altarcito doméstico que tienen, y con esto vamos a rezar todos los días. Vamos a tratar de hacer un aprendizaje para aquellos que este método es nuevo, una profundización para aquellos que lo conocen, de un tipo de lectura de la Biblia. Hay varias lecturas. Esta que proponemos es la lectura orante, que ya la voy a explicar. Entonces buscamos el texto en nuestras casas, Éxodo, capítulo 33, versículo 18, hasta el capítulo 34, versículo 9. Para hacer la lección divina, como se trata de una lectura orante, siempre nos ponemos en la presencia de Dios y pedimos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios es imposible penetrar en la letra de la Escritura para tratar de entender lo que Dios nos quiere decir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos la dulzura del bien, gocemos siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Madre del Valle ruega por nosotros. Voy a leer el texto. Yo voy a seguir en estos días la lectura de la traducción, la Biblia Pueblo de Dios, que es la traducción argentina de la Biblia. Moisés dijo: por favor, muéstrame tu gloria. El Señor les respondió: yo haré pasar junto a ti toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, porque yo concedo mi favor a quien quiero concederlo y me compadezco de quien quiero compadecerme. Pero tú no puedes ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Luego el Señor le dijo: aquí a mi lado tienes un lugar. Tú estarás de pie sobre la roca, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después retiraré mi mano y tú verás mis espaldas, pero nadie puede ver mi rostro. El Señor dijo a Moisés: ya 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y escribiré en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste. Prepárate, además, para subir mañana temprano al monte Sinaí, y después quédate allí a mi disposición en la cumbre del monte. Que nadie suba contigo ni se haga ver en toda la extensión del monte, y que tampoco el ganado se detenga a pastar delante de ellas. Moisés talló 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y a la madrugada del día siguiente subió al monte Sinaí como el Señor lo había ordenado, y llevó las 2 tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad.
Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés cayó de rodillas y se postró y dijo: si en verdad me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, lo primero que hacemos es leer el texto. Yo he tomado un texto largo, la Lectio Divina, que es una lectura monacal de la Biblia, toma pasajes extensos. Es otro tipo de lectura, distinta a la litúrgica, distinta a una lectura de estudio. Esta es una lectura orante. Tomamos este texto, digamos, extenso, y ahora voy a explicar qué tipo de lectura vamos a hacer, la Lectio Divina. La Lectio Divina es una lectura que se originó, bueno, la Iglesia lo hace desde los comienzos con mucha atención, pero en la Edad Media, en el siglo XII, el monje Guigo escribió un pequeño librito para otro monje que le preguntó cómo leer la Biblia de manera que dé frutos. Entonces Guigo escribió un libro que se llama La Escalera de los Monjes, o sea, una escalera para ir al cielo. Y estructuró este tipo de lectura en 4 pasos, que como era en la Edad Media y en latín, nosotros hablamos de lectio, meditatio, oratio y contemplatio. ¿Cómo se traduce? Lectura, meditación, oración y contemplación. 4 pasos que responden a 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? Esta es la primera pregunta, que ya la vamos a trabajar. La segunda, ¿qué me dice el texto a mí o a la comunidad o a la familia que leemos? La tercera, ¿qué le digo a Dios a partir de lo que yo entiendo o entendemos que Dios nos dice? Y la cuarta, ¿qué le decimos a nuestros hermanos? Esta es la lectura que vamos a practicar. Yo voy a tratar de ayudarles sobre todo en la primera parte. ¿Qué dice el texto? Habitualmente cuando nosotros leemos la Biblia, la leemos rápido. Y como estamos acostumbrados a leer en las redes sociales, ¿verdad? WhatsApp, Facebook, leemos rápido y contestamos rápido. Esta es una lectura que necesita tiempo, necesita silencio, necesita atención. Quizás en esta cuarentena sea una oportunidad propicia para poder aprender esta lectura monacal, que necesita por lo menos media hora. Bueno, en primer lugar, ¿qué dice? Nos encontramos dentro, pertenece al libro del Éxodo. Son unos versículos de un libro. El libro del Éxodo se llama en la Biblia hebrea Sefer Shemot. Es el segundo libro de los 5 primeros libros de la Biblia que en el pueblo hebreo, que dividen la Biblia, esta es una Biblia hebrea, ¿no? Que es la primera parte de nuestra Biblia, que se divide en ley, profetas y escrito, Torah, Nebim y Ketubim. Por lo tanto, el libro del Éxodo pertenece a la primera colección. Los que tienen en sus casas la Biblia Pueblo de Dios en la primera parte, en el Antiguo Testamento, que es común, nosotros la tomamos de acá. Ustedes van a ver que como los traductores argentinos, Padre Leborati, tomó de la Biblia hebrea, esta Biblia está organizada así: ley, profetas y escrito. Libro del Éxodo pertenece a esta primera colección, y dentro de esa primera colección, nosotros ya sabemos que es un libro que está en segundo lugar. Nosotros nos encontramos en los capítulos 33 y 34. El libro tiene 40 capítulos, o sea, casi al final. Esa es la segunda pregunta que nos tenemos que hacer: ¿dónde acontece esta escena? ¿En qué momento? ¿Después de qué? ¿Y a qué conduce? Bueno, esta escena, cuando ustedes ojeen la Biblia, busquen el capítulo 33, van a ver que es después que el pueblo
ha rechazado las tablas de la ley que Moisés, cuando había bajado del monte, los encontró en un momento de idolatría. Entonces Moisés le destruyó las tablas, se enoja con el pueblo y vuelve al monte. Y Dios pacientemente le dice a Moisés que va a pactar de nuevo la alianza. Y Moisés, Dios le había prometido que el ángel, un ángel de él, iba a guiar al pueblo. Y Moisés le dice hermosamente en el 33, si no vienes con nosotros, yo no voy a emprender una marcha. Y allí le pide ver esto que acabamos de leer, la gloria de Dios. Y Dios le dice, no puedes ver mi gloria, pero dice, vas a ver, te voy a revelar mi nombre. Bueno, ese es el contexto que le llamamos literario próximo. Es como cuando uno ve una novela o un capítulo de Netflix. Uno si no ve el todo no entiende. Si a la Biblia la leemos así parcializada, le hacemos decir lo que no dice. Entonces, dentro del segundo libro del Pentateuco, cuando el pueblo ya salió de la Pascua, va en el desierto, hizo la alianza en el Sinaí, rechazó las tablas de la ley y ahora va a renovar de nuevo esa alianza, ahí acontece esta escena hermosa. Dice, quiero que me reveles la gloria. Y Dios dice, sube al monte, labra de nuevo dos tablas de la ley. Y le dice Dios, no puedes ver mi gloria porque ningún hombre viviente puede verme y sobrevivir. Esa era la convicción en el Antiguo Testamento. Entonces lo mete, fíjense hermoso, en la hendidura de la roca. O sea, lo mete en una gruta y pasa Dios, y Dios es el que dice, Señor, Señor, yo soy el Señor, Señor. Dice, voy a releer, uno tiene que releer el texto, dice, el Señor delante de él pasó y exclamó, estoy en el versículo 6, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y rico en misericordia y fidelidad. Le revela el nombre de Dios. Acá tenemos una Biblia en hebreo. El texto original de la Biblia estaba escrito en hebreo. En el capítulo 34, nosotros leemos, dice en el versículo 6, Adonai, dice, Al Panaf, dice, Vayikra, Adonai, Adonai, El Rahun, Behanun, Erej, Afagin, Berej, Eset, Behemet. Bueno, en una traducción, las traducciones son muy importantes. Es difícil traducir una lengua que es muy rica en contenido. Dice el texto, usa Rahun, Hanun, Geset, Emet. Es hermoso porque aquí se define Dios. Un exégeta le ha llamado a este pasaje, o sea, un intérprete de la Biblia, dice que este es el carnet de identidad de Dios. Si nosotros leemos en el capítulo 3, al comienzo del cuando Moisés todavía no había sacado al pueblo y lo encuentra en la zarza, ¿se acuerdan? Bueno, muchos de ustedes han visto la película de Moisés, que esas imágenes nos ayudan a entender esto. Estaba en la zarza y Dios le dice, quítate el calzado, esto es un lugar santo, yo soy el que soy, le dice Dios. Yo soy el que soy. El Dios de tus padres, pero soy el que soy. Allí ya es un nombre que el pueblo judío no pronuncia Yahvé. Siempre que aparece la palabra Yahvé pronuncia Señor, mi Señor, Adonai. Ahora Dios a Moisés le dice quién soy. Le dice, soy un Dios misericordioso, Rahum dice, compasivo, Hanum, rico, dice, lento para la ira, rico en amor y fidelidad. Textualmente usa la palabra Rahum, que de ahí viene misericordia, Rahamim, que es amar con entrañas, es como ama la madre, que nos ama desde la interioridad, desde las entrañas. Es un término femenino. Usa otro término, compasión. Dice lento para la ira. El texto original dice como que no bufa, ¿no? No bufa por la nariz, como hacen los toros, por ejemplo. Así es el texto.
que es lento para enojarse y está lleno de amor y fidelidad, que son dos condiciones necesarias para una auténtica relación de amistad, de pareja, de amor. Así se define Dios. Este texto, esta revelación de Dios es tan importante que aparece así: Dios paciente y misericordioso, lento para la ira, rico en amor y fidelidad. Esto lo podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18. Se repite en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículo 9 al 10. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 10. En los profetas, en Joel, capítulo 2, versículo 13. En Jonás, capítulo 4, versículo 2. Y luego en los salmos, en estas poesías cantadas. Salmo 86, 103, 111, 116 y 145. Estos libros en distintos textos, en distintos momentos de la vida del pueblo, porque la Biblia es una larga historia, insisten en esta definición de Dios, del Dios misericordioso, del Dios paciente, del Dios que nos ama entrañablemente. Pero de todo esto nos vamos a comentar al pasaje con el libro del primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 9 al 18. Busquen en sus Biblias, primer libro de Reyes, capítulo 19, 9 al 18. Ahora ya nos encontramos con otro gran profeta, con Elías. Y este libro, que ya pertenece a otra época, en otro momento de la vida del pueblo, otro personaje. La escena del Éxodo, la que hemos leído, aconteció 1200 años antes de Cristo. Esta que vamos a leer sucede en el siglo IX, o sea, antes de Cristo, o sea, 3 siglos después, 300 años después. Y sucede en un momento en que el profeta Elías ha defendido la religión. Ya era un pueblo que tenía una monarquía, la reina Jezabel había traído otro culto y el pueblo se había ido, así como en el desierto, detrás de un ídolo. Y el profeta defiende, pero la reina lo quiere matar. ¿Qué hace el profeta en su desesperación? Se va al desierto y se va al monte Sinaí. ¿Qué va haciendo? Va buscando los orígenes de su fe. Y dice así, ustedes lo leen completo, ¿verdad?, en sus casas. Allí entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba, sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie en la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco y cuando llegues yo te indicaré qué hacer. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Los rabinos dicen que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Es un libro, es una biblioteca, pero que son libros muy distintos
73 libros para nosotros los cristianos, en la Biblia hebrea son 24, pero que tienen un hilo conductor porque es la vida, la historia de un pueblo que tiene una especial relación con Dios. Dios le da unidad a esta biblioteca, que hoy nosotros la podemos tener concentrada en un volumen, la podemos tener en el celular, pero que eso le llevó a la humanidad muchos siglos. Al principio eran papiros, manuscritos en distintas colecciones. El libro de los Reyes, que acontece en otro momento, cuenta esta historia. Ahora nosotros dice que Elías, que va buscando a Dios, no lo encuentra en el viento huracanado, no lo encuentra en el terremoto, no lo encuentra en el fuego, lo encuentra, dice el texto, capítulo 19, versículo 12, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Las traducciones siempre son difíciles, pero el texto hebreo dice Kol de mamá daka, que se traduce una voz sutil, una voz suave en el silencio, o una sutil voz en el silencio. O sea, en medio de esta tormenta que vive interiormente Elías, que vive el pueblo de Israel, con reyes que no responden a Dios y que inclusive traen la idolatría, el profeta experimenta la presencia de Dios en el silencio y en la brisa suave. En síntesis, ¿cuál es el sentido? ¿Qué dice el texto? Volvemos al texto del Éxodo. Nos revela quién es Dios y nos revela cómo encontrarlo, no en la violencia, no en el ruido, a pesar de que estemos llenos de ruido, de violencia, de emociones encontradas. Lo tenemos que buscar en la meditación, en el silencio, en la interioridad. Tanto Moisés como Elías, en distintos momentos de la historia, lo encuentran al Señor en el Sinaí. Fíjense qué significativo. En la gruta, en una hendidura en la roca, Dios se les revela. Curiosamente, estos dos profetas van a aparecer después con Jesús en el monte Tabor, el día de la revelación, ¿se acuerdan? Dos hombres que también sufrieron muchas contradicciones de su propio pueblo, muchas dudas de fe, dificultades, encuentran a Dios. Y Dios, a través de ello, nos revela su intimidad, se revela a sí mismo. Esta es la primera pregunta, le hemos respondido, ¿qué dice? Nos dice quién es Dios y de qué manera nos dice. Pasamos al segundo momento. En este momento es conveniente, cuando uno hace la lección solo o en grupo, hacer silencio y releer el texto. Habiéndolo entendido, buscado otros textos paralelos, ahora uno relee el texto en silencio. Pasamos ahora a la segunda pregunta. ¿Qué me dice o qué nos dice el texto? Bueno, nos revela eso cada uno, el Señor tiene sus caminos y nos va a señalar qué nos dice y por dónde va su revelación. Yo en este momento les quisiera proponer junto a nuestra Madre un camino, es un camino de meditación. ¿Qué nos dice? En primer lugar nos hace pensar a todos los devotos de la Virgen, ¿cómo ha llegado la imagen de nuestra Madre? En una gruta, en una hendidura en la roca, en las estribaciones del Manchao, del Ambato, mejor dicho, cuya cumbre más alta es el Manchao, y que son todos nombres y lugares que eran significativos para los pueblos originarios. Para los pueblos originarios la imagen les significaba algo especial, por eso cuenta la historia, que le danzaban, le hacían un culto a escondidas. Cuando le encuentra el español, le va a brindar otro culto, pero la imagen es una revelación. La imagen que tiene 400 años y que hoy la hemos bajado del camarín, esta imagen milagrosa, esta imagen que atraviesa la historia de Catamarca, la hemos encontrado en una gruta. Nos cuesta hablar de hallazgo, porque si decimos hallazgo, ¿quién le encontró el español? ¿Quién le encontraron los aborígenes primero? Entonces pensamos en esta revelación de Dios.
¿Qué significa la Virgen para el valle? Significa como lo fue también para el pueblo, una presencia de ternura, de misericordia de Dios. Es también una presencia silenciosa, pero que ha logrado la pacificación de dos culturas tan distintas, de un pueblo conquistador, avasallador, de otro pueblo sometido. Para todos nuestra Madre tuvo siempre el rostro divino de la misericordia, de la ternura, de la compasión de Dios. Nosotros experimentamos este Sinaí, digamos, y sobre todo también cuando estamos en crisis, esta presencia de Dios a través de la Virgen, y la Virgen nos conduce a la misericordia de Dios. Como decía un teólogo, en cierta manera es como el rostro femenino, el rostro materno de Dios. La Biblia habla del amor femenino y del amor masculino de Dios, usa términos como Rajamín, usa términos como Gesed. Entonces podemos pensar, podemos meditar pensando en esta ternura de Dios a través de la Virgen, porque así lo experimentamos. Y querría terminar esta segunda parte de la lección con un texto del poeta Ponferrada. Dice él, dice hermoso cuando habla del hallazgo, dice: la hallaron unos indios en una gruta oscura, como un aire de delicura. La tradición lo dice y él lo asegura. Aún vemos la colina, la gruta aún perdura. ¿Quién pudo aquí traerla? Venturosa. Hizo estatua de flor tan prodigiosa. La historia en un punto se queda silenciosa. La tradición lo tiene por cosa misteriosa. Y luego, cuando ya habla de Salazar, que también va y le encuentra en la gruta, fíjense, la revelación se da en la gruta, dice así el texto de loor de Nuestra Señora, la Virgen del Valle, que es uno de los poemas varios escritos en Latinoamérica dedicados a la Virgen, al decir de Barcia, que fue el doctor Barcia, presidente de la Academia de Letras en la Argentina. Esto que para nosotros los catamarqueños es como el cantar de los cantares, ¿no? En la Biblia, dice así cuando habla, dice, le titula este capítulo: se da razón de cómo la imagen fue llevada al Valle Viejo. Dice, no era aquel escondrijo, hablando de la gruta, residencia genuina, ni adecuada tan alta delegada divina. No era un cofre seguro, ni una propicia hornacina para imagen de joya tan legítima y fina. Esto reflexionaba Manuel de Salazar sin saber qué camino sobre el punto tomar, pues desgraciadamente no había en el lugar ni residencia regia ni parecido altar. Estamos hablando de los orígenes de Catamarca. Dice el poeta, va a hablar a Salazar. Oh Santa, Inmaculada y Pura Concepción, pensaba el buen anciano lleno de confusión. Tú que sabes lo mísero de nuestra condición, comprenderás la causa de esta mi turbación. ¿Dónde habremos de darte rincón acomodado? ¿Dónde hospedaje digno de tu significado? Llegas tan de improviso que el pueblo avergonzado sufrirá más que nunca de verse tan privado. Miren esto qué precioso, como lo que decíamos de la revelación a Elías, esa voz del silencio suave, col de mamá d'acá, dice el poeta. En un silencio pleno de gracia y de ternura, la Virgen lo miraba como a una criatura. Lo miraba la Virgen con expresión tan pura que el aire parecía llenarse de ternura. Mas quien oye el silencio siente la poesía, y estaba el buen labriego como ebrio de armonía, pues por aquel silencio sagrado recibía la musical palabra de la Virgen María. Precioso, dice, quien oye el silencio, quien es capaz del silencio es capaz de percibir la poesía. Dice, un silencio lleno de ternura. Bueno, miren qué precioso, porque la imagen de Nuestra Madre del Valle es una devoción que se caracteriza por no tener locuciones. Hay otras advocaciones de Nuestra Madre que
que tienen locuciones, que hay algún intérprete que habla a través de la Virgen. En nuestro caso, no hay intérprete de la Virgen. Ella, cada uno nos habla en ese silencio de esta imagen pura y bendita. Y dice el poeta, esto quizás habría dicho la Virgen, dice, la musical palabra de la Virgen María. Bendito sea el valle que por morada elijo, porque en él tendrá gloria la causa de mi Hijo. Y bendito su pueblo, que en mi piedad cobijo, porque honrará mi nombre la fe del crucifijo. No sea su pobreza causa de humillación, pues solo amor le pido por buena habitación. Y así para hospedarme según mi condición, cada cual un palacio tiene en su corazón. Tomo esta tierra simple por primogenitura, y me tendrán sus hijos en amistad segura, y me harán un santuario, y entre ellos con holgura vivirá como quiera que sea su ventura. Así debió dictarle la Virgen Morenita, pues al azar, sintiéndose libre de toda cuita, puso sobre sus hombros a la imagen bendita y la llevó a su casa según palabra escrita. El poeta es un genio, entiende esta revelación de la Virgen, entiende el poeta cómo la madre se manifiesta bendiciendo el valle, bendiciendo este valle, dice, por primogenitura, y ya como profetizando este santuario que ahora la cobija y desde el cual podemos llevar junto a ella consuelo a cada hogar. Pasamos al tercer paso. Decíamos que el primero era qué dice el texto. Segundo, qué nos dice. Yo hice una aproximación, cada uno tiene un mensaje que Dios le da. El tercer paso es qué le digo a Dios. Esta revelación del nombre de Dios nos hace, nos llena de paz. Somos pecadores, somos frágiles, pero el amor de Dios es inconmensurable. Y eso ya lo percibieron otros creyentes en la historia. Por eso le vamos a responder al Señor en este paso que es la oración. A veces respondemos con súplica, respondemos con arrepentimiento, respondemos con alabanza. Nosotros le vamos a responder con el Salmo 86, que habla de la misericordia de Dios. Dice así la palabra de Dios y ya vamos terminando con la oración. Inclina tu oído, Señor, respóndeme, porque soy un pobre y miserable. Protégeme, Señor, porque soy uno de tus fieles. Salva a tu servidor que confía en ti. Salmo 86. Tú eres mi Dios, ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día. Reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la voz de mi súplica. Yo te invoco en el momento de la angustia, porque tú me respondes. No hay otro Dios igual a ti, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que haces maravillas. Indícame tu camino, Señor, para que yo viva según tu verdad. Orienta totalmente mi corazón al temor de tu nombre. Te daré gracias, Dios mío, de todo corazón y glorificaré tu nombre eternamente, porque es grande el amor que me tienes y tú me libraste del fondo del abismo. Dios mío, los orgullosos se levantaron contra mí y una banda de forajidos atenta contra mi vida sin preocuparse para nada de ti. Pero tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad, vuelve hacia mí tu rostro, ten piedad de mí. Fortalece a tu servidor, salva al hijo de tu servidora. Dame una prueba de tu bondad para que mis adversarios queden confundidos al ver que tú, Señor, eres mi ayuda y mi consuelo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cuarto paso de la lección, que es la contemplación, es reposar
y disfrutar de esta palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué le digo a los demás? No se refiere a que le vamos a ir a decir qué dice el cura o esto dice la Biblia como reproche, de ninguna manera. Si la palabra ha entrado en nosotros, si experimentamos la ternura, la misericordia, el perdón, la fidelidad de Dios y sobre todo aquí en Catamarca expresado a través de nuestra madre, eso es lo que nosotros tenemos que compartir con los hermanos. No se trata de hablar y de reprochar, sino de gustar esta palabra que cambia nuestra interioridad porque es una palabra sanante y la podemos llevar a los hermanos como una lección viviente viva. Vamos a terminar alabando a nuestra Madre con el Ave María y llevando desde el santuario la bendición a cada uno de sus hogares. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus hogares y los acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere, por el sitio a través del cual le hacemos llegar esta lección divina, les pedimos que ustedes con toda libertad hagan las sugerencias o preguntas sobre el texto que hemos compartido hoy y que quizá no me he expresado bien para hacer alguna aclaración el día de mañana. Que Dios los bendiga, que tengan unas buenas noches.